Una boda solo dura lo que dura un día y el recuerdo lo mantiene la fotografía. Decorando un rincón en un mueble del salón. Certifica tu papel en la función. Hacer teatro en la vida es esencial. En cualquier boda, comunión o funeral. Cuando voy, me lo paso guay. Da igual que sea aquí en España o en Bombay. Y no son solo 3 o 4, todo el mundo hace teatro. Siempre fue la raza humana muy propensa a la jarana. En tu interior vive un gran ¿De qué va el espectáculo? Pues nada, ya os lo podéis imaginar, va de bodas, de bodorrios, ¿no? Sobre todo de ese teatro que todos hacemos al casarnos, ¿no? Vosotros sabéis que nuestro tema predilecto siempre es el teatro, ese teatro que existe en la vida cotidiana y que pasa inadvertido como teatro, ¿no? Esa es nuestra base principal, ¿no? Nuestra fuente de inspiración. Bueno, una boda, todos sabéis que realmente es un gran espectáculo de teatro, ¿no? Y montar una boda es como si montaras un espectáculo de teatro. Los que provenimos del teatro de aficionados sabemos lo que cuesta, ¿no? Un grupo amateur se está un año preparando un espectáculo para hacerlo un solo día. En este caso una boda pues es casi lo mismo, ¿no? Estás durante mucho tiempo preparando unos nervios tremendos para representarlo un solo día. No nos reímos en el espectáculo del hecho de casarnos, ¿no? Eso, pues mira, cada uno que haga lo que quiera. Sino de la parafernalia que montamos para casarnos. Y aparte, también porque es un tema que todos conocemos, ¿no? Porque ¿quién no ha participado en una boda, no? Todos seguimos un guión, un rito ancestral que no sabemos por qué lo hacemos, pero lo hacemos, ¿no? Hacemos las mismas cosas, todos nos vestimos de una forma determinada, nos comportamos, hacemos, y lo hacemos cuando nos casamos, cuando se casa nuestro hermano, nuestro primo, nuestro amigo, o a veces de gente que casi no conoces, ¿no? En definitiva, es teatro, ¿no? Una boda solo dura lo que dura un día y el recuerdo lo mantiene la fotografía. Decorando un rincón en un mueble del salón. Certifica tu papel en la función. Hacer teatro en la vida es esencial. Somos la compañía de teatro La Cubana y vamos a montar un sarao en Valencia que no os podéis perder. Campanadas de boda en el Olimpia de 24 de abril al 1 de junio. No os esperéis a comprar las entradas porque van a volar. Comprarlas ya. Es mejor que ir a hacer terapia. Y todo el mundo quiere ir de boda, todo el mundo quiere ir de boda. ¿Pero a quién no le gustan las bodas? ¡Veniros! Venga. Da igual que sea aquí en España o en Bombay. Y no son solo 3 o 4, todo el mundo hace teatro. Siempre fue la raza humana muy propensa a la jarana en tu interior. Que divertir para que se diviertan, ¿no? Para que se lo pasen bien, que se rían, que reflexionen también de todo lo que van a ver, pero sobre todo para que disfruten mucho. Por salud, yo lo aconsejo, por salud tienen que venir. Exacto. O sea, de casarse, ya hemos pasado el invierno, ya viene, o sea, por salud, para hacer una terapia tienen que venir. Explosión de risa y color. Y repetirán, porque la gente Sí. suele repetir. O sea, es alegría, fiesta, es la cubana. Sí, la cubana y aparte, cada una boda, joder, una boda es una gran fiesta, o sea que ¿cómo no vas a ir a una fiesta? Cuando te invitan siempre dices, hostia, una boda, pero luego vas. Sí, se corta el plano, se abre el plano y ya todo el mundo ¡eh! Con el, o sea, diversión y diversión. Claro que sí. Esto. Que vengan a pasárselo bien. Exacto. Vive un gran Mira, en campanadas de boda es mejor ir a ver esta obra de teatro y más barata que ir a una sesión de psicólogo. O sea que ya podéis venir porque son risas aseguradas.
Claro, pues son 2 horas y cuarto de risa, de diversión y de que el público se lo pasa bien y está asegurado. Quiero decir que Valencia no puede ser diferente, si en el resto de España la gente se ríe, se lo pasa bien y pues en Valencia no puede ser menos. Así que os esperamos a partir del 24 de abril en el Teatro Olimpia. Campanadas de boda. La Cubana. La Cubana, os esperamos. Hasta pronto.